Toda democracia es una dictadura, o toda dictadura es una democracia. ¿Qué tal, amigos de YouTube? Les habla Estalinismo Moderado. Bueno, el día de hoy, ya hace mucho tiempo que tenía pensado hacer otra crítica personal. Hace un tiempo hice una, refiriéndome a sobre si quizás a lo largo de la historia hemos malentendido lo que escribió Marx en sus libros. La crítica fue más o menos bien recibida, hubo gente que me criticó mal. Hubo incluso un tipo que me dejó un comentario bastante interesante que tuve que eliminar porque contenía groserías. Y yo, con todo respeto, como he dicho siempre en el video, si desean criticar, es válido, tienen todo el derecho, pero por favor sin utilizar palabras malsonantes. Ese no es el ideal de esto. Lo ideal es compartir opiniones distintas y, si usted tiene una crítica, darla de la mejor manera educada posible. Pero bueno, spam aparte, explicaré lo siguiente. El día de hoy tengo una crítica bastante curiosa. Como vemos, el mundo actual está en una desembocadura enorme. Si yo les hiciera una pregunta, muchos de ustedes tendrían la respuesta, pero quizás no sea la adecuada. ¿Saben ustedes qué es una dictadura? Según la Real Academia Española, una dictadura es un gobierno en el cual un grupo de personas o una persona tiene el control de todos los ejes del gobierno. Pongamos un ejemplo básico, Venezuela, que es la dictadura que siempre se usa como ejemplo. La dictadura venezolana tiene el control de los tres organismos o las tres ramas del poder: el ejecutivo con Nicolás Maduro, el parlamentario, que es bastante curioso, o legislativo, porque aquí hay una incongruencia. Como sabemos, Nicolás Maduro celebró está celebrando una asamblea constituyente, que ya como que está muy demorada para sacar una constitución, la cual, entre comillas, es el nuevo órgano legislativo del país. Y por último, el órgano judicial, que está controlado también por gente del chavismo. Eso sería una dictadura. ¿Por qué? Porque sabemos que la dictadura, una de sus características es el control de ambas ramas del poder, o incluso la eliminación de alguna de estas ramas, como por ejemplo hizo Pinochet en Chile cuando clausuró el Congreso, lo que hizo que él tuviera el control total de las decisiones del país. Eso también es una dictadura. Pero la pregunta es, ¿las dictaduras es un término que solamente se especifica hacia un eje de la política? Seamos claros, actualmente, aún hoy, aunque muchos politólogos digan que no existe, aún hoy hay una especie de discusión sobre el eje político que toman los países, eje izquierda-derecha o el centro. Sabemos que las dictaduras en toda perspectiva son malas. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, como dije, la dictadura chilena de Pinochet, la dictadura en Argentina, las dictaduras en Brasil o en Uruguay, aunque también de izquierda tenemos Evo Morales en Bolivia, aunque esto como tal sí se considera dictadura porque el hombre se ha reelegido y reelegido, e incluso en 2019 se plantea volverse a lanzar a las presidenciales. En Venezuela, Nicolás Maduro, que hace poco volvió a ganar las elecciones, cuestionadas por casi todo el mundo, menos por algunas organizaciones. Nicaragua, con la situación actual que tiene con Daniel Ortega. Así que ahí va lo curioso. ¿Cómo es posible que actualmente la gente piense que una dictadura es de un eje y otros piensen que es de otra? Hoy vamos a responder a esto con una crítica bastante personal. Debo aclarar que si tiene alguna opinión hacia mi crítica o contra mi crítica, se la aceptaré, pero como dije al principio, sin palabras malsonantes y sin groserías. De resto, tendrá todo el derecho de criticar. Bienvenidos, soy Estalinismo Moderado. A lo largo de la historia han habido dictaduras, eso es algo que todos conocemos y leemos en los libros de historia. Sin embargo, el día de hoy, para explicarme sobre cómo funciona una dictadura, voy a utilizar a una persona que me encanta cuando habla, y lo estoy diciendo de manera sarcástica porque no es un escritor de mi devoción, y me refiero al peruano Mario Vargas Llosa, un gran escritor, no lo voy a negar, pero no es santo de mi devoción, ganador del premio Nobel. Hace muchos años, en el siglo XX, en un canal mexicano, Mario Vargas Llosa dijo una frase
hermosa, perfecta, que resume cómo funciona una dictadura. Cuando le preguntaban sobre la situación electoral en México, él dijo que México era un ejemplo de una dictadura perfecta. Ahí va el primer concepto. ¿Qué es una dictadura perfecta? Vargas Llosa lo refería a que en México ha habido una situación histórica bastante rara. Desde el final de la Revolución Mexicana hasta casi llegada el año 2000, México fue gobernada solamente por un partido político, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, el cual decía ser un partido democrático, ya que organizaba elecciones presidenciales, elecciones para Congreso, elecciones para gobernador de cada estado del país. México se ve ante los ojos del mundo como una democracia, pero si lo analizamos de una manera más profunda, ¿no sería México una dictadura? Es una dictadura partidista, porque casi todos los presidentes, desde la Revolución Mexicana, han sido del PRI, a excepción del 2000 cuando llega Vicente Fox y posteriormente Felipe Calderón, y ahora llega ANLO. Hasta ahí. ¿Eso se podría considerar una dictadura? Depende a quien se lo pregunte. Esto es un concepto muy relativo. Para algunos mexicanos sí quizás fue una dictadura, porque nunca hubo opción de cambio, e incluso a lo largo de la historia de México siempre hubo fraudes, como cuando se eligió a Salinas de Gortari. Pero bueno. Ahí es donde va la gran cuestión sobre la palabra dictadura. La dictadura es una palabra muy abstracta que no se puede definir de muchas maneras. Es indefinible. ¿Por qué? Porque si a México lo consideramos una dictadura y eso que se nos vende ante los ojos del mundo como una democracia, ¿qué pasa con Venezuela? Venezuela sí es un ejemplo muy claro de una dictadura. Aunque hay elecciones. Hace mucho tiempo escuché una frase que decía que para que una dictadura sepa bien, debe vestirse de democracia. Esta frase la escuché en un video de YouTube. No diré a quién porque no voy a dar publicidad. El ejemplo de Venezuela es muy claro. Maduro organizó elecciones para volver a ser presidente. Sabemos que las ganó con una mayoría aplastante. Pero esa mayoría es cierta. Muchos noticieros colombianos informaron que muy poca gente fue a votar. Incluso hubo gente que prefirió ir a misa o quedarse en sus casas. Así que ahí va la gran cuestión. Sabemos que ante los ojos del mundo Venezuela es una dictadura, pero para los ojos de otras personas es una democracia. Entonces, ¿hay un doble rasero cuando hablamos de dictadura? Amigos míos, parece que sí, hay un doble rasero cuando hablamos de una dictadura. ¿Pero por qué hay doble rasero? Si estamos hablando de algo desagradable, de algo inhumano, de un país donde no hay la oportunidad de escoger nuevas ideas para llegar al poder. Amigos míos, la verdad es que la democracia está en peligro en estos momentos y todos nos hemos dado cuenta. Por un lado, hay países que aunque nos pintan de demócratas son totalmente dictatoriales. ¿Por qué? Porque hay la mancha de que quizás hay un poder único. Tomemos el ejemplo de Rusia. Vladimir Putin gobierna a este país con mano de hierro. Este año también hubo elecciones en Rusia y Putin volvió a ganar. Y eso que su competidor, el señor Navalny, fue descartado porque se le fue impedido por los órganos judiciales rusos. Y todos sabemos que Putin tiene un control absoluto, no solo del ejecutivo que él maneja, sino también del legislativo. Casi toda la Duma es de él, y el judicial. Así que, amigos míos, Putin y Rusia se consideran una dictadura, e incluso es considerada una dictadura por varios gobiernos occidentales. Pero, ¿y Estados Unidos? Es curioso porque voy a meter el ejemplo de un país que dice ser la mayor democracia del mundo. Amigos míos, ¿no les parece raro que en Estados Unidos solamente haya un bipartidismo cuando en muchos países el bipartidismo literalmente se ha socavado? El ejemplo de España, donde gobernaba el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Actualmente está Ciudadanos y Podemos. ¿Que es algo bueno para la democracia? Quizás sí. ¿Que sus políticas son regulares? Sí. Pero hay divergencia política, aunque bueno, también existía antes de la llegada de estos dos partidos, pero curiosamente en Estados Unidos no.
Solo existen los republicanos, que son un partido muy conservador, muy de sus ideales familiares, pero también está el Partido Demócrata, que son como los liberales, gente más afín a otras ideas, a cambios en la política, etcétera, etcétera, etcétera. Ocurre lo mismo con el Reino Unido. El Reino Unido también tiene esta divergencia de que aún hoy es bipartidista, porque existe el Partido Laborista con el señor Corbyn y los conservadores con la señora Theresa May. Así que ahí va la gran pregunta. ¿También una dictadura puede ser de dos partidos? ¿Podría considerarse entonces Estados Unidos una dictadura? Porque, si somos claros, ningún presidente de los Estados Unidos ha sido de algún tercer partido. Eso es curioso. Pero bueno, me estoy saliendo un poco de la cinta. La dictadura es un concepto muy abstracto. Para calificarlo tenemos que tener en cuenta que una dictadura, no importa de qué espectro sea, debemos juzgarlas tal y como son, una dictadura. Por eso, por ejemplo, lo de Putin yo lo considero una dictadura. Y lo de Venezuela también. Debo aclarar que soy de izquierdas, no lo niego y nunca lo he negado, pero soy consecuente con que la izquierda está sufriendo graves golpes para poder crear una propuesta diferente a lo ya establecido por culpa de estas dictaduras. Incluso la historia de muchos países se ha definido por esto. Ejemplo, África. África literalmente tiene países muy jóvenes, ya que África fue literalmente el patio trasero de Europa durante mucho tiempo. Tras la independencia hubo muchos líderes que ocuparon el poder y muchas dictaduras militares, así que eso implica que las dictaduras han formado el mundo. Y esto me lleva a una segunda frase que diré a continuación. De nuevo, mi queridísimo y estimado escritor no favorito, Mario Vargas Llosa, dijo hace unos años una frase o unas declaraciones bastante interesantes. Hubo dictaduras buenas o hubo dictaduras malas. Algunas dictaduras dejaron un buen legado y otras no. Aquí es donde empezamos con la ironía. ¿Se puede considerar buena o mala una dictadura? Lo cierto es que, amigos míos, en mi opinión, no. Ya sea de izquierdas o de derechas, una dictadura nunca va a ser buena. Pongamos un ejemplo, España. Actualmente España vive una situación de polarización incluso aún mayor que la nuestra por el tema de la guerra civil, una guerra que ocurrió entre el 36 y 39, ya hace mucho tiempo. Sin embargo, aún hoy escuece y abre heridas en la sociedad española. Por ejemplo, con la llegada de Pedro Sánchez, volvió a la palestra pública un tema que se ha mantenido muy bajo, pero que se ha tratado en el gobierno español. La posibilidad de sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos, que es una especie de monasterio religioso donde está el cuerpo del dictador junto con José Antonio Primo de Rivera, líder de la Falange Española, un partido que intentó ser el nazismo en España, pero que al final fue absorbido por las Homs, el movimiento que creó Franco. Esto ha abrido una nueva brecha entre la sociedad española, entre los que defienden a Franco y entre los que lo consideran un asesino, y los que piden que se quite la impunidad que hay en España, ya que en España aún hoy hay gente que no ha encontrado familiares que eran del bando republicano, del bando nacional, que murieron en extrañas circunstancias. Con extrañas circunstancias quiero decir fusilados o asesinados de manera extrajudicial. Pero bueno, ahí es donde va mi gran pregunta. ¿Todas las dictaduras son buenas o todas las dictaduras son malas? No. Todas las dictaduras son malas en general. Hagamos otro ejemplo. China, de la cual poco hemos hablado en este video. La China de Mao mató entre 45 y 50 millones de personas. ¿Es una dictadura? Sí. ¿Dejó algo positivo en China? No. Sabemos que el gran padre de la reestructuración china y que la ha llevado a ser lo que es hoy es Deng Xiaoping. Quizás obviamente él tuvo que hacer una concesión, mantener la figura del líder de Mao, porque sin esa figura el comunismo hubiera caído hace mucho tiempo en el país asiático. Mao es respetado como un líder, pero se sabe que sus políticas llevaron al estanco al país asiático. Y Deng Xiaoping lo que hizo fue quizás hacer un mejor país, construir una mejor nación con lo poco que tiene y con lo poco que tenía, y transformar en lo que es hoy. Incluso aún hoy China se considera una dictadura y va en camino de serlo. ¿Por qué?
Xi Jinping, en el 19º Congreso del Partido Comunista, que se celebró el año pasado, le demostró al mundo que no quería salir del poder otra vez. O sea, no hacer otro quinquenio y salir del poder. No. Xi Jinping tiene un plan más grande, un plan más radical. Quedarse en el poder mucho tiempo y quizás ser un nuevo Mao. Como ya lo dije yo anteriormente en un video de Notichina, pero bueno, eso es otro tema. Así que ahí va la gran cuestión. ¿China es una dictadura? Quizás sí. Hay prisioneros políticos y todo eso. No podemos negar que China tiene problemas. ¿Crece económicamente? Sí. ¿Vende prosperidad? Sí. Pero la gente a veces, aparte de la prosperidad, quiere algo más. Quizás sabemos que ese es el tema de las dictaduras. No dejan a todo el mundo contentos porque todo el mundo necesita su propia dictadura. Pero la gente no lo ve. Y este es el gran dilema. Incluso, si China es una dictadura, ¿por qué el mundo la considera o el mundo la usa como aliada y no la discrimina como a otros países? Porque, amigos, una dictadura depende de con qué lente la veas. China tiene dinero y ayuda a cualquier país, no importa si tiene dictadura o es una democracia. Y el dinero manda hoy, como por ejemplo es Estados Unidos actualmente. Donald Trump tiene los aspectos y las maneras de un dictador. Estados Unidos nunca ha tenido un presidente como este y no sabemos si Trump logre la reelección en 2020, cosa que no creo, y si se logra los americanos son estúpidos. Pero bueno, eso ya es otra cuestión. Si vamos a América Latina, nuestro país se ha formado por dictaduras y mucha gente aún hoy considera algo positivo de estas. Algunos sectores, no todos. Obviamente sabemos que muchas de las dictaduras en Latinoamérica dejaron marcas en la historia de sus países. El ejemplo de Chile, donde aún hoy hay gente que busca desaparecidos por los ataques que hizo Pinochet hacia la oposición. En Argentina, la búsqueda de nietos por parte de las madres de Plaza de Mayo. Lo que ocurrió en Brasil, actualmente lo que está ocurriendo en Cuba con los presos políticos que tiene la dictadura de los hermanos Fidel Castro ahora en manos del señor Canel. Pero ahí va la cuestión. ¿Debemos juzgar todas las dictaduras como son y no abrir un boquete y decir que todas las dictaduras son buenas? Sí. Hay que ser consciente de que toda dictadura es mala. No podemos defender una dictadura. Y ese es el problema que tienen los activistas de derechos humanos. Si atacan una dictadura y defienden otra, no están haciendo nada por salvar al mundo. Simplemente están continuando una lucha intestina que lleva hace muchos años en el mundo. Si no cambiamos eso, seguirán habiendo dictaduras, no importa el eje político. Por eso, amigos míos, si usted cree que vive en una dictadura, no se sienta raro. Quizás sí, quizás no. Eso depende de los ojos con que usted lo vea. Y depende de si apoya al candidato o no. Pero bueno, amigos, esto ha sido todo. Algunos dirán, especialmente los colombianos, ¿por qué yo no hablé de Colombia? En Colombia quizás nosotros tenemos un ejemplo básico de lo que dijo Vargas Llosa, dictadura perfecta. En nuestro país ha habido bipartidismo desde el siglo XIX hasta casi entrado el 2000, igual que en México, ya que fue por esos años que llegó a la figura de Álvaro Uribe, hombre que se lanzó al poder de un grupo apoyado por el Partido Conservador, pero posteriormente en su reelección crearía un nuevo partido, volvió a crear otro, etc. Así que en Colombia nos han dirigido casi siempre los mismos, porque muchos de los presidentes que nos han dirigido son nietos, hijos, bisnietos, tataranietos de presidentes. Así que nosotros quizás sí vivimos en una dictadura perfecta, pero nos da igual. Ese es otro tema y es un tema que hablaré luego. Algunos dirán, ¿por qué no hablo de la dictadura de Rojas Pinilla? Esta dictadura obviamente tuvo luces y tuvo sombras. No la voy a defender, fue una dictadura al fin y al cabo. Mató estudiantes, acorraló a sectores de la oposición, en fin, hizo cosas que no se pueden defender. Pero bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. No olviden dar like, suscribirse y compartir el vídeo si les gustó. Como dije anteriormente, si tienen críticas, la barra de comentarios está para ustedes. Obviamente comentarios con respeto y sin palabras malsonantes. Y bueno, esto ha sido todo, amigos.
Les deseo un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche. Nos vemos en otra ocasión y que la pasen bien. Hasta pronto.